Señor Jesucristo. La razón de nuestro gozo, la razón de nuestra vida, la razón de todo lo que esperamos, la razón de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Pero hay un problema, mis hermanos. El Señor Jesucristo, incluso esto para aquellos que, no solamente el hermano Carlos que se bautizó hoy, sino para aquellos que son del Señor, que han creído, que se han bautizado, el Señor Jesucristo dejó una serie de disciplinas. Cuando digo disciplina, no digo nada que sea imposible, nada que sea castigo. Por el contrario, para aquellos que son del Señor, es el nuevo modo de vida, el nuevo estilo de vida, que es llevando a cabo todas las cosas que Él nos dejó y nos dijo que teníamos que hacer. Eso es lo que hace que la vida cristiana sea real, que la vida cristiana sea disfrutable, que la vida cristiana tenga sentido. El practicar las cosas que el Señor Jesucristo nos dejó como hábitos, nos dejó como disciplinas, nos dejó como lo que es provechoso para nosotros cuidar, preservar, disfrutar nuestra gran salvación en Cristo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, Señor Jesucristo no lo vemos leyendo la palabra de Dios. ¿Saben por qué no lo vemos leyendo la palabra de Dios? Porque eres la palabra de Dios. Él escribió, Él nos dejó, Él nos dio, Él inspiró toda la palabra de Dios. Sin embargo, lo vemos leyendo cuando dentro de la sinagoga se invitaba al visitante, y a él se le invitó en más de una ocasión, a hablar, a leer la palabra, pero lo hizo para decirle a los presentes que él era esa palabra y que ahí se estaba consumando lo que decía la palabra de Dios. De manera que toda la palabra de Dios es acerca de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda, porque es su palabra para nosotros, es su palabra para crecer, es su palabra para vivir, es vida, es la luz. Pero qué tristeza ver que hay gente que dice que cree, ver que hay personas que dicen que lo que la Biblia dice fue bueno para un tiempo, pero no lo es para este tiempo. Lo que dice la palabra de Dios, no todo está correcto, no todo es aplicable. Yo recuerdo un presidente que decía que lo que Jesús decía en el Sermón del Monte era imposible de cumplir. Eso no había ser humano que lo pudiera cumplir. Esas cosas que él menciona allí en el Sermón del Monte. De manera que el grave problema moral y de todo tipo de la sociedad de hoy es negar, rechazar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es la ley para el humano en todas las etapas y no va a pasar ni va a cambiar. Su palabra no pasará, dice la misma Escritura, ¿verdad? Y ella es útil para todo, como vamos a ver en esta mañana. Pero la realidad es otra. Hoy estaba leyendo un artículo de una cosa que dijo públicamente el afamado evangelista Billy Graham, hijo del más afamado, su papá, Billy Graham, diciendo que todos los problemas morales que estamos viviendo en la iglesia es que las mismas iglesias que decían años atrás que la palabra de Dios era incambiable, era perfecta, decía toda la verdad y nada más que la verdad, ahora ya no es valedera. Hay que cambiar lo que dice Romano, hay que cambiar. Y eso ha traído todos los conceptos nuevos en cuanto a la moral, en cuanto al matrimonio, en cuanto al pecado. Y dice él que la iglesia ha traicionado la palabra de Dios. Traicionar la palabra de Dios ha traicionado a Dios. La iglesia, los cristianos, una de las grandes cosas, uno de los grandes problemas, yo diría el problema más grave que tiene una iglesia es la ignorancia bíblica. Los hermanos diciendo cosas que la Biblia no dice, hermanos orando de manera equivocada, haciendo cosas que la Biblia nunca mandó a hacer, diciéndole a Dios, porque tú dices en tu palabra tal cosa y Dios nunca dijo eso. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia? El que madruga Dios lo ayuda. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Cosas, pero esas son, pudiéramos decir, las más superficiales. Hay cosas de profundidad, cambiar, quitar, agregar a la palabra de Dios para decir para que ella diga lo que nosotros queremos que diga, para ajustarlo a normas morales que el hombre ha creado. El problema es grave, hermano, el problema es serio. Y hoy vamos a comenzar con la disciplina que el Señor nos dejó, la disciplina de ir sobre las Escrituras
y estudiar la palabra de Dios. Todo el mundo puede estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios se estudia ¿cómo? Leyendo, oyendo, memorizando. También se hace aplicándola sobre todas las cosas. Se hace un uso correcto de la palabra de Dios. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona y me decía, porque en el yoga nosotros meditamos. Y yo sé lo que ustedes meditan. El yoga es una religión. Y la meditación del yoga es parte de una religión. Y la meditación del yoga es la mente vacía. Abstraerse de los problemas y del mundo para lograr un equilibrio, una estabilidad, una paz. No, nosotros meditamos la palabra de Dios como parte de estudiar la palabra de Dios. Pero nosotros meditamos la palabra de Dios. Nosotros lo que leemos lo tratamos de interpretar a la luz del Espíritu Santo y tratamos de descifrar lo que Dios en primer lugar nos está diciendo a nosotros. Como pastor, cuando predicamos un mensaje, lo primero que vemos es lo que Dios me está diciendo a mí. Cuando preparamos ese mensaje. Y después lo que Dios quiere que yo le diga al pueblo de Dios acerca de esa porción de la Escritura. La palabra de Dios, mis hermanos, es todo lo que tenemos. Porque de ahí se deriva todo. Si no tenemos palabra de Dios, si este libro contiene la palabra de Dios, como muchos se atreven a decir, no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es perfecta, no tiene errores, es inspirada por Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, ¿de dónde sacamos la fe? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos lo que creemos? ¿De dónde conocemos a Cristo y todo lo que hace? ¿De dónde sacamos que hay que bautizarse? ¿De dónde sacamos que hay que arrepentirse de los pecados? ¿De dónde sacamos cómo orar? ¿De dónde sacamos cómo? Y todas las otras disciplinas que vamos a mencionar. La semana que viene vamos a hablar de la disciplina de orar. No hay oración, hermanos. Hay muy poca. Lo vemos los miércoles, lo vemos el domingo por la tarde, lo vemos en la vigilia. No hay oración. Es muy poca para lo que tenemos que orar. Para la cantidad de problemas que tenemos y para el Dios tan grande que tenemos, hay muy poca oración. Ni privada ni colectiva. Esa es la realidad. Uno lo nota, uno lo nota. Es fácil darse cuenta cuando no hay oración colectiva, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Hoy quiero hablar con ustedes de la palabra de Dios. Ahora, es una disciplina y como es disciplina dada por el Señor, hay que estudiar la palabra de Dios. No hay opción, mis hermanos. Su salvación no será evidente, su salvación no será disfrutable, su salvación no será práctica, su salvación no tendrá nada si usted no lee, estudia, memoriza la palabra de Dios y la aplica. Es importante que nosotros entendamos que sin las reglas de Dios no hay iglesia. No hay iglesia. Es un club que viene y va. Se reúne, hace 4 cosas. Pero si no hace lo que dice la palabra de Dios, si no la vive, no hay iglesia. Esos lugares, un famoso predicador ayer ya declaró que no importa cómo usted viva en pecado, que esté casado con hombres, con mujeres, usted viene y usted sirve en la iglesia porque usted es parte del... No, eso no es la iglesia. Porque eso es reverdía contra lo que dice Dios en su palabra. Pero se lo dije a los que estaban siguiendo al famoso Andy Stanley. Se los dije, veo venir los problemas. Veo venir problemas. Yo no tengo miedo de decir lo que tenga que decir en contra de los que ofenden, cambian, quitan y desechan la palabra de Dios. Porque yo no tengo más nada. Ustedes no tienen más nada. Todo está aquí. La gente no tiene ningún problema en pagar miles y miles de dólares por ir a la universidad a oír al profesor de física y de historia. Pero la Biblia, no, la Biblia yo la puedo leer. Yo no tengo que, nadie me tiene que enseñar, nadie tiene que predicar, nadie tiene ningún problema para ir a los políticos, eso que después que salen de la política es cuando más ganan. Después que hicieron la barrabasada que hicieron como políticos, entonces empiezan a dar conferencias, hay que pagar
miles de pesos para oírlo y no enseñan nada. Pero venir a la iglesia a oír lo que se enseña la palabra, lo que enseña la palabra de Dios, como familia de Dios, buscando, escudriñando las escrituras. Eso no. No, pastor, yo sé, yo puedo, yo entiendo todo. No hay problema. No, ese no fue el método de Dios. Dios sabía. Y llamó predicadores, y llamó profesores, y llamó maestros. Lo dice la escritura que llamó maestros. ¿Por qué? Porque hace falta maestros. Oh, no, pastor, pero mira el eunuco. Como que, sí, pero ¿saben lo que estaba haciendo el eunuco? Leyendo las escrituras. ¿Y saben lo que le dijo Felipe? ¿Entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, un hombre preparado, trabajaron en un reino, dedicado por completo a un trabajo bien serio, que leía las escrituras y le dice, ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Hermano, la disciplina de estudiar la palabra de Dios tiene que ser parte de tu vida si tú eres hijo de Dios. Es increíble cómo se vive la vida cristiana fácil con 2 o 3 versículos. Pero es bien triste ver cómo la vida se desploma si no se abunda, si no se profundiza en la palabra de Dios. Decir cosas que la Biblia nunca ha dicho, aplicarla incorrectamente, sacar los versículos de contexto, porque Dios dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi familiar va a resucitar porque Dios se resucitó a Lázaro. Cosas así que tú dices, ¿y de dónde sacan esas cosas? Ignorancia bíblica. Hermano, como iglesia no hay alternativa. Hay que estudiar la palabra. Usted puede venir o no venir. Yo sé que voy a ver los resultados. Su enfriamiento, su debilidad espiritual, su total destrucción cuando vengan los problemas. No va a poder predicarle a nadie, no va a poder traer a nadie a Cristo porque no sabe qué decirle, porque no sabe lo que dice la palabra de Dios. Tan sencillo como eso. Para ser parte del reino, el reino que hablábamos la semana pasada, eso conlleva varias disciplinas y una de ellas es la palabra de Dios. A veces vienen y te preguntan, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para este problema que tengo? Y yo le digo, pero si todavía lo que está claro como voluntad de Dios, tú no lo cumples, ¿cómo vas a pensar que te va a dar su voluntad para cosas que todavía no están claras? Efectivamente, la palabra de Dios no tiene todo lo que nosotros queremos saber. ¿Saben por qué? Porque no necesitamos saberlo todo. El ser humano quiere saber demasiado, pero lo que necesita saber no lo sabe. Hay cosas que no necesitamos saber. Si lo sabemos todo, ya no hay fe. Ya no hay fe en Cristo que lo dijo todo. De manera, mis hermanos, que la Biblia tiene que estudiarse. Tiene que estudiarse. Vayan conmigo, quiero que se pongan en pie y vayan conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Allí en el capítulo 3, una porción conocida por muchos y por supuesto malinterpretada también por otros. Pero en la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo, al pastor, a Timoteo, le dice allí en el capítulo 3, los versículos del 14 al 17. La primera parte del capítulo 3, Pablo está exhortando a Timoteo acerca de toda la gente que va a venir cambiando la palabra de Dios, trayendo doctrinas extrañas. Gente que se aman a sí mismos, gente que cambian la Biblia y hacen lo que les da la gana, viven en pecado aunque tengan la Biblia, violan todas las leyes, los mandamientos de Dios. Y cuando llega al versículo 14, Pablo le dice allí a su hijo espiritual, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos, Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias por tu santa palabra. Bendícela, Señor, nuevamente. Prepara los corazones para recibirla y a mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden sentarse.
Y vamos a sentar el precedente de que lo primero en esta iglesia es el estudio de la palabra de Dios. No es la música, no son los programas, no son, no es servir en otro, es la palabra de Dios. Porque sin eso no somos nada. No podemos hacer el resto de las cosas si no estudiamos, que quiere decir leer, escuchar, memorizar, meditar y aplicar. Eso es estudiar. No me diga que usted no puede. Todo el mundo puede. Todo el mundo puede. Hasta una persona en una silla de ruedas inválida que tenga su mente. Pero afuera de la mente ya es difícil. Es muy prácticamente algo que nosotros no tenemos control de ello. Pero fíjense ustedes, porque vamos a estar hablando de disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales son algo que todo el mundo puede cumplir. Porque Dios no es injusto, ¿verdad? Dios no le va a dar a algunos algo que ellos puedan cumplir, mientras que otros no lo pueden hacer para que unos crezcan más espiritualmente que otros. ¿Ok? Dios nos va a dar cosas que todos podemos cumplir para que todos podamos crecer a la misma velocidad y manera hasta llegar a la altura del hombre que Dios persigue. La palabra de Dios tiene que estudiarse, mis hermanos. En primer lugar, porque la palabra de Dios no es de aquí. La palabra de Dios tiene un origen divino. La palabra de Dios es lo único que vino del cielo. La palabra de Dios es de Jesucristo. Jesucristo vino y ¿qué nos trajo? Su palabra. ¿Qué hizo? Habló. ¿Qué dijo? Cuando yo os digo, os he dicho, y decía y hablaba, y decía y hablaba, y confirmaba lo que había dicho en el Antiguo Testamento, y repetía lo que había dicho a través de los profetas, para que nosotros lo supiéramos. Y nosotros lo ignoramos. La palabra de Dios tiene que ser estudiada porque es lo que Dios nos mandó. De todo lo que dice la palabra de Dios es enviado de Dios para nosotros. La iglesia no es de aquí. La iglesia no existía. No, la iglesia no tenía nada que ver con David ni con... La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia empieza con los discípulos. Para funcionar como iglesia, para vivir como iglesia, Dios mandó las reglas del cielo. Por eso dice, el reino de los cielos, ¿sabes? Pero el reino de los cielos no era Jesús caminando como un fantasma en medio de la gente, era Jesús hablando, diciendo su palabra. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos tiene como primera disciplina la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es divina. Ay, hermana, esos frijoles le quedaron divinos. No, no hay frijoles, no hay carne, no hay nada que usted haga que sea divino, pero es una manera de hablar de mucha gente. Lo que es divino es la palabra de Dios. Jesucristo la trajo, Jesucristo es Dios, la vino, la dio, después la practicó, la vivió y todas las cosas que nosotros sabemos que hizo Jesucristo desde el principio. En el principio era la palabra y él estaba con la palabra y él era la palabra, ¿verdad? De manera que lo que viene del cielo es la palabra. Pero la gente dice que es un libro. Que es un libro más, que es escrito por hombres. Sí, es escrito por hombres, pero hombres inspirados por Dios. Y vamos a ver qué dice ahí la Escritura acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Los versículos 14, ¿por qué sabemos que es divina? ¿Por qué sabemos que es del cielo? ¿Por qué sabemos que vino con Cristo del cielo y que fue dada por Cristo desde el cielo siempre? Y eso nos obliga a estudiar. ¿Usted quiere conocer alguna religión correcta, divina, perfecta, venida del cielo, venida de Dios? Tiene que ir a la palabra de Dios. Tiene que ir a la Biblia. Dice el versículo 14 que vimos allí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sabiendo de quién has aprendido. ¿Se refiere Pablo a él? No. Lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido de Dios. Lo que hemos recibido de Dios. Y en el versículo 16, la primera parte dice la Escritura. Toda Escritura es dada por inspiración de Dios. De manera que hemos aprendido de Dios porque Dios inspiró a los hombres. ¿Saben lo que quiere decir inspirar? Transmitir, dar en el aliento de persona a persona, porque Dios es una persona, inspiró a los hombres, le dio por inspiración, neumo, le transmitió y ellos no tenían opción. Sí, hermano, no tenían opción. Lo dijeron porque Dios se lo dio. Pero a veces decimos que lo que dijo Pablo, eso no. Ah, ¿no es inspirado? Porque dice aquí que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la dio Dios. Toda vino del cielo.
Pero nos convienen algunas cosas, no nos convienen otras. Algunas son buenas, algunas son malas, eso es muy duro. O son susceptibles de ser cambiadas dependiendo de las circunstancias, el tiempo en que vivamos. No. Dios habló una vez y su palabra no pasará. Eso está ya cerrado el canon, ya no hay manera de cambiarlo. Pero como se atreve la gente a quitarle, a agregarle, es para que los hermanos entiendan mejor. Y en ese entendimiento, buscando siempre justificaciones en las traducciones, le quitan, le ponen, le agregan, le cambian cosas que Dios nunca dijo. O cosas que Dios dijo. Y ellos la pusieron a la manera que le dio la gana. Dios inspiró a los hombres. Por eso podemos decir que es divina. En esta, no me gusta la palabra campaña, pero porque queremos hacer las cosas siempre. Pero vamos a empezar un intensivo acerca de lo que significa la palabra de Dios. Yo les invito el miércoles que estudiamos la palabra de Dios y que vamos a entrar ahora en el Salmo 119. Las hermanas me lo recuerdan porque me confundo a veces con los salmos. Vengo con salmos que no son. Pero no, este sí no se va a olvidar. 119. Cada palabra hebrea que identifica una porción del Salmo 119 lo vamos a tomar como estudio para cada miércoles. Para que ustedes vean lo que dice el salmista de la palabra de Dios. Todo lo que es, todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que trae como consecuencia hacerlo y no hacerlo, lo que es la palabra de Dios. Les invito, va a estar muy bueno porque estamos en una verdadera, de manera intencional, comprometidos a que no haya ignorancia bíblica en su iglesia. Hermano, es triste ver a personas por años en la iglesia, por años, y que digan cosas que no dice la Biblia y se la achaquen a Dios. Eso es triste. En ese Salmo 119 dice en el versículo 89, para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Y él no las dio, pero se estableció en el cielo. Y en ese cielo donde estemos con él, su palabra dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. En Juan, en el capítulo 17, que es nuestro libro que usamos de ancla para todo lo que estamos diciendo de Jesús, en el versículo 8 dice, porque las palabras que me diste, les he dado. Dios se las dio a Jesús, Jesús el hombre hablando, y ellos la recibieron y en verdad han conocido que salí de ti y han creído que tú me enviaste, porque lo que habla es palabra de Dios. Su palabra. En ese mismo capítulo, por el versículo 14, dice en el Evangelio de Juan, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrecerá, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Saben lo que hace la gente con la palabra de Dios? La rechazan. La rechaza. El que no cree, rechaza la palabra. Es muy dura. Por eso ese presidente decía que no, el sermón del monte, eso es imposible. La rechazan. No les gusta. La palabra de Dios es tildada de racista. La palabra de Dios es tildada de cruel. La palabra de Dios es tildada de homofóbica. Sí. Y eso es rebeldía contra Dios. Pero que eso lo haga el mundo, no hay problema. Pero como dice Billy Graham, que lo hagan las iglesias. Eso yo no sé si habrá perdón. Yo creo que no, porque si la palabra de Dios es dada por el Espíritu, enseñada por el Espíritu, yo creo que eso es ir en contra del Espíritu Santo y por tanto no es perdonado. A no ser que la persona se arrepienta, ¿verdad? Y no diga más lo que dice y no diga más de la palabra de Dios lo que no dice. La palabra de Dios tiene que estudiarse, mis hermanos, porque tiene un origen divino. Es inspirada por Dios. Dice allí, repito, inspirada. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Toda. No hay una tilde, no hay una palabra, no hay un párrafo, no hay nada que esté acá que no haya venido de Dios. Usted lo toma, usted lo deja. Pero yo lo creo. Y si yo lo creo, nadie va a poder ir en contra de la palabra de Dios, ¿no? Y el día que yo vaya en contra de la palabra de Dios, están autorizados a venir y decir, pastor, eso no está en la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, mucho cuidado. Pastor, yo me fumo mi tabaco habano porque eso no está en la palabra de Dios. Pastor, ¿dónde está en la palabra de Dios la metanfetamina?
Sí, te pueden decir eso. No, la palabra de Dios incluye, entre otras cosas, por eso hay que estudiarla y meditarla, porque hay que sacar de ella principios que son básicos, porque Dios no se equivocó. Dios no nos dio su palabra en el tiempo equivocado, ni la cerró en el tiempo equivocado. No, Él nos dio todo lo que es bueno y útil, porque vamos a ver ahora, en todo tiempo y lugar. La palabra de Dios no le falta nada. Hay un principio. Aunque usted crea que hay algo que se escapó de la palabra de Dios, siempre en la Escritura hay un principio aplicable, visto desde Génesis hasta Apocalipsis, sin ninguna contradicción, para que usted lo aplique y salga airoso a la luz de la interpretación que da el Espíritu Santo. ¿Ok? Por supuesto, la interpretación que tiene, que da usted que tiene usted porque el Espíritu le guía. Pero no me diga que usted vive como le da la gana, que usted contrista el Espíritu, que usted no está lleno del Espíritu y que cuando usted lee, tiene la dirección del Espíritu para la palabra de Dios. Eso pasa muchas veces. Yo hago lo que me da la gana, pero como yo tengo el Espíritu, como yo soy salvo, cuando yo lea, lo que yo crea, lo que yo vea, no, ahí no lo está guiando el Espíritu. Ese es el problema con las veces que el Espíritu Santo no guía a la persona. La persona sabe y conoce. Tan sencillo como esto. Ok. Toda escritura es dada por inspiración de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que entonces toda la escritura es verdad. Pero decimos que tenemos el Espíritu de Dios y cuando vamos allí tenemos dudas. Tenemos dudas. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios hizo lo otro? ¿Y por qué Dios mandó a matar? ¿Y por qué Dios mandó a hacer lo otro? ¿Y por qué Dios no está de acuerdo con esta gente ni con aquella otra? ¿Y por qué Dios es amor? ¿Cómo que va a crear un infierno? Entonces el infierno aquí no, hay que quitarlo. Hay que quitarlo. El lado de fuego que hay que quitarlo. Porque Dios es muy bueno. ¿Y cuándo habló Dios que dijo eso? Que no había infierno. No solamente hay que estudiarla por su origen divino, mis hermanos. La palabra tiene que ser estudiada porque es lo más importante dado a nosotros. No hay nada. ¿Por qué? Porque de ahí sacamos todo lo que creemos. El saber quién es Cristo, qué hace, por qué es Dios, por qué salva, por qué dice lo que dice, está allí en la palabra de Dios. No es sentarse en un banco en una iglesia y todo va a entrar por osmosis, cae del cielo y entra así. No. Hay que ir a la palabra de Dios. Lo mejor que puede habernos dejado Dios es su santa palabra. Es lo más importante para nosotros dado por Jesús. A veces queremos que Jesús nos dé cosas buenas. Nunca va a haber nada que Dios provea para ti que sea mejor que la palabra de Dios. Esto es tesoro, dice la Escritura. Pero vamos a Salmo 119 cuando empecemos a estudiar para que vean que es tesoro. Es lo más preciado que tenemos. Pero hay que estudiarla. Hay que estudiarla. No es acostarse a dormir en la cama y ponerla aquí atrás. para que entren las cosas. No es tenerla en el carro. Pastor que llegó a la casa. Pastor, déjeme hacerle una pregunta. Ahora que usted nos está visitando, ¿por qué tal cosa? ¿Dónde dice eso, hermano? ¿En la Biblia? Tráeme la Biblia. Quitándole el popo porque ella nunca, eso no está en la palabra de Dios, no leen la palabra de Dios, no se lee. Hermano, yo no sé cómo hay personas que dicen llamarse cristianas y pueden levantarse, ir a trabajar sin haber tenido esa comunión con Dios. Sin haber leído de la manera que sea una porción de la Escritura. No quiere decir que sea lo primero que tú hagas en el día. Pero pasa el día, pasan los días, pasan las semanas y no se abre la palabra de Dios. Y ni contar, ir a la iglesia. No, hombre, no, está loco. Allí están hablando bobería. El miércoles. Tiene que ser estudiada porque no hay nada más importante. Hermano, es más importante que tu carrera, es más importante que tu trabajo, es más importante que todo. Es la regla para la vida que Dios te dio.
Esto no se aprende en los trabajos, esto no se aprende en la universidad. Antiguamente algunas universidades. Esto no se... No, hermanos. Lo que es la vida, lo que es el hombre, lo que es Dios, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, está en la palabra de Dios. Lo que dice Dios que es importante. Yo no sé cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler, ni me lo pregunten. Pero lo que hace falta, a veces vienen con preguntas, y yo no tengo ningún problema con las preguntas, no tengo ningún problema con las preguntas. Pueden preguntar lo que quieran. Habrá momentos incluso que el pastor diga, eso no, pero los otros días vi un video de un pastor que paraba en un estudio bíblico, una hermana le hace una pregunta, el pastor le dice, me has cogido fuera de base porque tengo que ir a ver eso. Hay que ir a ver primero de qué trata la carta segunda a los Corintios, porque yo no he visto. Ahora, el pastor puede decirte, yo eso nunca lo he visto, yo eso no lo sé, eso no es importante para la salvación, porque muchas veces las preguntas no tienen nada que ver con la salvación, ni con el mejoramiento de la vida, ni con la vida cristiana. Son preguntas de un interés muy particular, muy personal, que no llevan a ninguna parte, que no enriquecen a nadie, que son puro conocimiento de algo que Dios determinó, que no necesitábamos saber. Jesús dijo, la misma escritura nos lleva a nosotros de la mano para enseñarnos que es luz, que es alimento espiritual para todos los hombres. Hermanos, es importante porque nos alumbra todos los aspectos de la vida y nos alimenta la parte espiritual, el aspecto espiritual que es el más importante de los seres humanos, la espiritualidad. Hay gente que piensa que se puede vivir sin espiritualidad y en realidad existen, deambulan, caminan, pero no viven, no tienen vida, porque la palabra de Dios es vida, es luz, es alimento. ¿Usted come todos los días? Sí, a veces demasiado comemos. Pero hay que comer alimento espiritual también. No solo de pan vivirá el hombre. Dice ahí en la escritura del versículo 4 de Lucas, capítulo 4. Y Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y dice en Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, va a venir para sanar, va a venir para darnos lo que queremos, va a venir para que podamos tener poder y hacer lo que nos da la gana, vamos a venir para que nosotros... No, dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu nos recuerda lo que dijo Cristo, no lo que dicen los hombres, lo que dijo Cristo. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Todo lo que pueda hacer luz en tu vida, todo lo que necesitas conocer, esclarecer, está en la palabra de Dios. No le falta nada. En ese Salmo 119 que vamos a tratar de sacarle el máximo, dice allí en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues pasamos la vida dando tropezones. ¿Y por qué? Que la palabra de Dios no te está alumbrando. En el versículo 130, ese mismo Salmo dice, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, es para todo el mundo. El simple, el estudiado, el super estudiado, para todo el mundo, empezando por los simples. Primera de Pedro 2:2 dice la escritura, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra para que por ella crezcáis. Como les decía, años y años de la gente en las iglesias con una vida moral aceptable, con una familia, pero con una ignorancia de las escrituras. Y eso es peligroso. Un día se puede desplomar todo. Un día te das cuenta de que allí no había fundamento fuerte en la palabra de Dios. Jesucristo lo dice, el que fabrique, el que construya sobre otra base que no sea su palabra, sea una casa, sea principio, sea familia, sea lo que sea, va a fracasar. Va a fracasar.
Es lo más importante que usted necesita saber, es lo más importante que usted necesita recibir. Es la comida espiritual. Y es la comida más importante. No solo de pan. Los cubanos dirán, bueno, el pan no quiero, yo quiero un puerco. No importa lo que comas. Si no te alimentas a la palabra de Dios, no tienes nada. Tu vida espiritual, la parte más importante, está muerta. La Biblia tiene que estudiarse, mis hermanos, porque por su obra vivimos la salvación de Dios. Por cierto, dice allí en el versículo, toda escritura es dada por inspiración de Dios. Dice la segunda parte del 16. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos por partes. Miren ustedes cómo es el proceso. Es útil para enseñar. ¿Qué es lo que nos enseña? Lo que Dios dijo, lo que es correcto, lo que es la verdad. Pero eso no puede quedar ahí. Tú puedes conocer como Satanás la palabra de Dios y no hacerle caso. Gente bien mala que han existido, han sido conocedores de la palabra de Dios. Pero ella te enseña lo que está bien, lo que está correcto, lo que es de Dios, lo que es bueno, ¿verdad? Y después dice para redarguir. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios? Además de enseñarte lo que es bueno. Hacerte sentir mal porque no estás haciendo lo que es bueno. Te redarguye, te muestra la ley, los profetas. Por eso se dice que eran el ayo para llevarnos a Cristo, porque la escritura, lo que ellos dijeron, lo que ellos dejaron, le enseñó a la gente que no podían cumplir con todas las demandas de Dios y los mandamientos de Dios. Se sentían mal. El ser humano se tiene que sentir mal, porque la palabra de Dios, cuando es predicada, redarguye de pecado. Tienes que oírla, tienes que aprenderla. Pero si no hace nada en ti, si no te hace sentir mal, de ahí no vas a pasar. Para corregir, no solo conocer lo malo, sentirte mal porque haces lo malo, sino corregir lo malo. O sea, que Dios nos da en su palabra lo que está mal y nos dice cómo arreglar lo que está mal. Para eso es la palabra de Dios. Para redarguir, para que te sientas mal y digas, necesito cambiar. Y después viene corregir. Ok, lo que está mal hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Con la palabra de Dios. Ahí está lo que hay que hacer. El que antes robaba, no robe más. Tan sencillo como eso. Y para instruir en justicia. O sea, después que arreglé lo que estaba malo, porque la palabra de Dios me hizo sentir mal, me redarguyó, entonces ahora yo voy a aplicarlo, voy a vivir, voy a practicar lo que dice la palabra de Dios. Y voy a mostrar a los demás la justicia de Dios. Es lo que dice Santiago. El que solo es hacedor, el que solo es oidor y no hacedor, no ha resuelto nada. Instruir en justicia es entrenar a la persona a vivir según lo que dice la palabra de Dios. No es quedártelo, no es decir, ya cambié, ya dejé la bebida. No, es instruir y decirle a la gente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Que la gente también lo sepan. Tienes que pasar eso que tú sientes acerca de la palabra de Dios. No me discutan con religión con nadie. Llévenlo a la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Cuando hay una religión, una discusión con algún religioso, especialmente los hermanitos bueno, no sé, pues lo dijo la hermana, yo no lo dije. Que tú le dices, vamos a la palabra de Dios. No. Claro que la han cambiado. Ellos la han cambiado completamente. La Biblia de ellos no tiene nada que ver con las verdaderas escrituras. En el Salmo 19 dice la escritura en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y en Juan 5:39 dice, escudriñar las escrituras. Él le dice a los judíos, ustedes se pasan la vida buscando en las escrituras. Y lo hacen porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya, gloria a Dios. Pero no saben nada de Jesús porque no leen la escritura. En Juan 5:39 dice, en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, su palabra, porque
que es el poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Es para todo el mundo y allí hay salvación. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Que Dios había enviado a su Hijo, se había hecho carne, vivido entre nosotros, muerto por nosotros, por nuestros pecados, resucitado al tercer día, para darnos salvación si creemos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por el Corán? ¿El Corán no dice nada de eso? ¿Por el libro de Pepe Smith? Pepe Smith, no. ¿Por Clara White? No. Por la palabra de Dios. No por lo que dijo Confucio, no por lo que dijo Carlos Marx, no por lo que dijo ninguno de los pensadores, no, por lo que dice la palabra de Dios, que nosotros sabemos que hay salvación, que hay resurrección de los muertos, que hay vida eterna. Y por último, mis hermanos, o sea, por su obra, por la obra de Dios en la Biblia vivimos la salvación de Jesús. Dice ahí en la segunda parte del versículo 16, ese es el proceso. Eso es lo que significa. Y para eso, como leía el hermano, ella penetra, parte, llega al hueso, al tuétano, discierne el corazón. Oh, por eso redarguye, pero cuando nosotros leemos la Escritura, si usted no se ha visto reflejado, alguien me dijo, no hay Dios. Yo le dije, yo sabía que tú estabas en la Biblia. ¿Cómo que yo estoy en la Biblia? Dice, sí, dice, mira el Salmo 14, dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Tú estás en la Biblia? Ahí no se escapó nada, ni nadie. La Biblia tiene que estudiarse para poder crecer a la medida que Cristo desea. No son programas, no es la música, no es lo que digan los hombres, no es lo que diga nadie, es lo que dice la Biblia que nos permite a nosotros crecer. Dice ahí en el versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Sabe lo que dice perfecto? Completo. Cualquier cosa que usted diga que dice la palabra de Dios, oh no, yo leo la Biblia. Sí, pero después de oír decir que no hace falta casarse. La Biblia dice que hay que casarse porque que para cada hombre hay una mujer. Dicen que hay 10 por cada hombre. Yo nada más me conformo con una sola. No me interesan hasta las otras 9. Pero nada, Dios no se equivocó. Cuando entramos en la Escritura a dividirla y lo que hacemos es echarla a perder, fregarla, como dicen los hermanos. Hermano, es pecado. Pecado. Ir en contra de lo que dice la palabra de Dios es pecado. Cuestionar lo que dice Dios es pecado. Si lo dijo Dios, no se puede cuestionar. Es la verdad, funciona. Hay que estudiarlo para crecer a la medida que Dios desea. ¿Saben lo que quiere decir crecer a la medida de Dios? Conocer su voluntad y dar frutos. Los cristianos no dan frutos porque no saben cómo sembrar, cómo producir, porque no tienen la técnica. Sin técnica no hay técnica, ¿no? Como él decía. Los métodos son los de Dios. ¿Fruto de qué? ¿Tú crees que tus frutos no son para salvación? Tus frutos son porque tú eres salvo y la palabra de Dios te dice lo que tienes que hacer, vivir en justicia, para que entonces haya resultados en tu vida y en el resto de todos los que te rodean, en el mundo, en la sociedad. Hay esa preocupación por el calentamiento y el enfriamiento y los cambios climáticos. La Biblia dice que nada, que ni la cementera ni la siega pasarán. Claro que todo será destruido, pero cuando Dios lo diga, y no lo va a evitar ningún político, ni reuniones mundiales, ni nada. Cuando Dios diga hasta aquí, hasta aquí. Destrucción de este mundo y un mundo nuevo. Que no tiene nada que ver con un cielo nuevo, pero no tiene nada que ver. Yo voy a proponer que le cambien el nombre a la calle esa 122, New Heaven, porque de New Heaven no tiene nada. Es un desastre, el tráfico es lo más desesperante que hay. No, el nuevo cielo, la nueva creación, está en la palabra de Dios. Conocer su voluntad. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Pastor, ¿cómo que hace sabiduría? Léete los proverbios. ¿Qué hace con los hijos? Léete la Biblia. Pero sabemos muchas veces lo que dice la Escritura y vamos en su contra. No queremos aceptar. Cuando viene un pastor y nos dice, eso está en la Biblia. Cuando viene un hermano y dice, hermano, eso está ahí.
Decimos, no, pero yo pienso diferente, yo soy diferente. Hay que estudiarla para crecer a la medida que Dios desea, mis hermanos, conocer su voluntad y dar fruto. Dice en Hebreos 13, versículos 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga perfectos para toda buena obra, para toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria para siempre jamás. Amén y amén. ¿Cuántas veces decimos, ¿saben lo que yo he oído decir a cristianos? Que la historia de Jonás y el pescado y del arca son historias para niños. Lo he oído decir. Gente que se autodenomina cristiano en la televisión nacional, en programas de televisión. Esas son historias para niños. Wow. Le preguntaron a Jesús qué iba a pasar. Él le dijo, las señales son las del tiempo de Jonás. Ya. Dice en Mateo 7, 18 al 20, el árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Si nosotros producimos lo que es resultado de la palabra de Dios, aunque nos critiquen, son buenos frutos para Dios. Aunque nos digan extremistas, aunque nos digan lo que nos digan, si nosotros aplicamos lo que dice la palabra de Dios en el contexto, estudiar, analizar, meditar en el contexto, y lo aplicamos a cualquier problema que tenemos, nosotros vamos a tener buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué tristeza ver personas que dicen que son cristianas y que no dan fruto porque no hacen lo que dice la Biblia. No hay otra manera de saber. Si tú me dices que tú eres cristiano, pero tú no haces lo que dice la Biblia, yo no tengo otra manera de saber. El cristiano no tiene manera de saber cómo es otro cristiano. No sabemos el corazón de la gente, pero sabemos las acciones de la gente. Y si las acciones van en contra de la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo sabemos la voluntad del Padre? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Aquí está. ¿Cuántas cosas leemos que decimos o tomamos como una opción? Tan sencillo como amar. Ahora vamos a celebrar el amor de Cristo. Y lo hacemos como una contracultura. Yo decidí que todo lo que el mundo disfrace y cambie, nosotros lo vamos a hacer correctamente. Vamos a disfrutar, vamos a celebrar el amor de Dios. Pero la Biblia dice, amarás a tu esposa. No dice, si tú quieres, cuando tú puedas, cuando te guste. ¿Saben ustedes que el amor no es un sentimiento? El amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Amarás a tu prójimo. No dice, cuando tu prójimo te ayude, cuando tu prójimo sea bueno, amarás a tu prójimo, amarás a tu esposa. Y así muchas otras cosas que decimos que son sentimientos, y no son sentimientos, son mandatos de Dios. Y Dios no se equivoca. Jesucristo nos dio su palabra para que la estudiamos. Yo no sé cuál es tu decisión hoy, pero yo espero que todo el mundo se vuelque a estudiar la palabra de Dios. Esa es mi intención. La palabra de Dios dice que arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que redarguye que somos pecadores. La palabra de Dios es la que dice que solo hay un Salvador. La palabra de Dios es la que dice que es por arrepentimiento. La palabra de Dios es la que dice que todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Si ese no ha sido tu caso, hoy puede ser el día de salvación. Sea quien sea, tenga la edad que tenga, nos esté visitando por primera vez, no importa. Hoy estás oyendo el plan de salvación que Dios nos dejó en su